Buenas, Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos la parte práctica del tema titulado Utilización de funciones correspondiente al bloque Uso avanzado de Excel. En este vídeo lo que vamos a ver va a ser cómo se usan a nivel sencillo las fórmulas con funciones, una introducción y algunas de las opciones que tenemos aquí en esta cinta de opciones relativas al uso de fórmulas y el uso de funciones, tanto una cosa como la otra. Recordad, una fórmula es lo que me permite obtener cualquier resultado y una función son diferentes operaciones ya precreadas en Excel, ¿vale? Que me van a facilitar el cálculo de resultados. Entonces yo podré, a través de una función, obtener un resultado de forma directa que necesite o a través de una o de varias funciones ir obteniendo resultados parciales hasta obtener, después de ir encadenando el uso de varias funciones, el resultado que necesite, ¿vale? Esto puede ser tan sencillo como hacer una sola operación o tan complicado como tener que incluso pensar una estrategia, organizar una serie de pasos, utilizar ciertas funciones en determinado orden para llegar hasta el resultado que yo necesite. Aquí tenemos una hoja nueva con la que trabajamos hoy, que es una hoja de ventas de comida con fecha de pedidos, zona donde se hace el pedido, ciudad que pide, categoría de esa comida, producto que se compra, cuánta cantidad y a cuánto precio, ¿vale? Entonces esto supone que son tiendas o algo que hacen pedidos y aquí tenemos estos datos. En base a esos datos podemos calcular el precio total, ¿vale? Multiplicando obviamente la cantidad por el precio unitario y el valor del impuesto que trabajando con un impuesto de un 21%, pues calcular aquí cuál es el valor del impuesto para este precio total. Y luego aquí donde pone cantidad total, lo que vamos a hacer va a ser simplemente contar cuántos datos tenemos en la fila, sin más, no vamos a hacer cosas complicadas. Tenemos aquí dos hojas diferentes, una hoja que es esta, en la que las celdas están en forma de rango, aquí no hay tabla, fijaros que no hay aquí solapa, cinta de opciones que pone tabla, y aquí sí que vamos a trabajar con los datos dentro de una tabla. Fijaros que aquí pone diseño, estamos dentro de una tabla. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer funciones, perdón, a la hora de hacer fórmulas, ¿vale? El funcionamiento es un poco diferente. Trabajando con tablas o trabajando sin tablas, con un rango simplemente. Entonces, vamos a ver las dos opciones. Eh, Primero, yo podría calcular ahí el resultado de el producto de estas dos cantidades directamente haciendo uso de una fórmula sin utilizar funciones. Pongo el igual, utilizo esta celda, multiplico, utilizo esta celda, doy enter y ya tengo mi resultado, ¿vale? Si doy un doble clic, aquí veo lo que he obtenido. Obviamente, como siempre, el hecho de que ahí aparezca un 58,41 euros no significa que yo sepa cómo ha llegado ese dato hasta ahí hasta que yo no mire aquí arriba la barra de fórmulas o hasta que yo no dé aquí un doble clic, ¿vale? Esto puede ser un dato escrito con teclado, pero si doy un doble clic veo que no es un dato escrito por teclado, sino que es una fórmula en concreto hecha a mano con el operador multiplicación, con el operador asterisco, ¿de acuerdo? Vale. Si yo no quisiera utilizar operadores o si yo quisiera utilizar funciones, no es obligatorio, obviamente. Hay cosas que hacen las funciones que o no se podrían o no se podrían hacer o sería muy complicado hacerlas sin funciones. Sin embargo, algo tan sencillo como un producto, pues no me hace falta utilizar, en este caso, depende en qué casos, no me hace falta utilizar la función producto. Otra cosa es que quiera, por ejemplo, cuando hago una suma, que quiera sumar 450 valores. Ahí no me queda más remedio que utilizar la función porque no voy a utilizar una, una fórmula poniendo este más este más este más este. Eso no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, en este caso vamos a utilizar la función de multiplicar y me tocaría buscarla, ¿vale? Dentro de lo que es Excel hay un pequeño trabajo previo de investigación para que lo entendáis así. Cuando quiero utilizar funciones para cosas sencillas, más o menos me conoceré incluso el nombre de las funciones que puedo utilizar, pero para cosas un poco más complejas igual me toca investigar. A ver si de forma directa con una función puedo llegar a lo que necesito o tengo que ir aplicando varias funciones encadenadas unas a otras hasta llegar al resultado que voy a necesitar. Entonces, en este caso, para multiplicar, tengo varias opciones para multiplicar y para buscar cualquier función que necesite, tengo varias opciones. Localizo la función en categorías, ¿vale? Si yo más o menos puedo entender en qué categoría puede estar la función que necesito, voy a esa categoría, por ejemplo, multiplicar estará en las matemáticas, buscaría por la M de multiplicar, veo que no hay,
Y si sigo bajando, aquí hay una función que es producto, que pone que multiplica los valores que le demos como argumentos, como parámetros. Bueno, pues producto. Esta sería una opción, buscar por categorías. Segunda opción, en las últimas utilizadas. Si yo tengo aquí la lista de las últimas 10 funciones que he utilizado, seguramente tenga funciones que suelo utilizar frecuentemente en mis libros, ¿vale? En este caso aquí también tengo la función producto. En caso de que no, aquí tendría opción de ir a insertar función, que es este icono también de aquí de la izquierda, insertar función, que también es este icono de aquí de la barra de funciones, barra de fórmulas, insertar función, ¿vale? Y luego, aquí en la parte de autosuma, donde pone autosuma, tengo las 5 funciones básicas que maneja Excel, donde también tengo opción de ir a más funciones, ¿vale? Bueno, pues cualquiera de estas formas, insertar función, este fx, insertar función arriba a la izquierda, me hace llegar al panel donde puedo acceder aquí en este desplegable donde pone todo, a todas las funciones que tiene Excel por orden alfabético. Y aquí ya sí que puedo localizar la que necesite más o menos por su nombre. Obviamente también está Internet, ¿no? Para ver si una función existe, qué es lo que hace, en qué categoría está, pero vamos a entender que estamos trabajando solo aquí sin tirar de Internet. Yo aquí voy a la función producto y aquí la tengo, ¿de acuerdo? Y de la forma que sea, sacada por la categoría, sacada por insertar función, sacada por aquí, acepto. Este es el panel de uso de una función. Hay que entender qué datos tiene para entender efectivamente qué hace una función, si me puede valer y sobre todo cómo tengo que facilitarle yo los datos, ¿vale? ¿Qué veo en cada panel? Primero, nombre de la función y aquí explicación. Multiplica todos los números especificados como argumentos, como parámetros, ¿vale? Y luego, los parámetros, aquellos que veáis en negrita, son obligatorios, tienen que ir puestos sí o sí, al menos tiene que ir un dato en esa caja de ese parámetro, y los que están sin negrita son opcionales, ¿vale? No son obligatorios. En este caso es obligatorio, obviamente, que haya algún dato en la casilla que pone número 1. Y aquí me explica un poco. Son argumentos, puede haber hasta 255 argumentos, que pueden ser números, valores lógicos o textos que representen números, ¿vale? Luego, hay veces que selecciono celdas que tienen datos que yo he configurado como texto, la máquina lo entiende como texto y no me hace nada con ello, considera que es un cero. A veces si son datos como texto que tienen dígitos, la máquina me lo convierte, y si no, pues yo también tengo opciones, tengo funciones en concreto para convertir datos entre distintos tipos. Puedo coger un dato que sea un texto con dígitos, convertirlo a número, etcétera, 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 ¿vale? Puedo hacer muchas de esas operaciones, también las puedo hacer con funciones. Vale, yo en este caso lo que nos queda por ver aquí es cómo informamos a la máquina de los parámetros. Fijaros que solo por el hecho de haber insertado la función producto, ¿vale? Solo por el hecho de haber insertado la función producto, la máquina ya me da una selección. La máquina ya me dice, oye, no querrás trabajar con estos dos valores, ¿vale? La máquina detecta automáticamente que hay dos números a la izquierda de donde yo quiero obtener el resultado, que es esa celda H2, y me les coge los dos. Fijaros de qué manera. F2, dos puntos G2. Es un rango, ¿vale? Cuando ponemos el dos puntos, estamos indicando un conjunto de celdas que va desde la primera hasta la última. En este caso son dos que están pegadas, pero podría ser dos celdas F2H6, ¿vale? Y la máquina cogería todas las celdas de ese rango. Esta es una forma de expresar varios parámetros, seleccionando un rango si estuvieran consecutivos. Otra forma, podría coger esta celda y con un punto y coma coger esta otra. Es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que estoy cogiéndolas ya de forma individual. Una celda, punto y coma, y otro bloque que en este caso es otra celda. ¿De acuerdo? Podría poner una celda, punto y coma y un rango. ¿De acuerdo? De dos celdas separadas por dos puntos, también se puede jugar así. Y la otra opción que hay es coger uno, salirnos al parámetro 2, marcar el otro, también es válido esto. ¿De acuerdo? Se pueden hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Se puede trabajar así o se podría trabajar también con las teclas. Esto, control, esto, ¿vale? Con el control, sin que yo escriba a mano o con la tecla mayúscula. Esto, mayúscula, esto. ¿De acuerdo? Control para celdas para hacer selecciones individuales y tecla mayúscula, la que está encima del control, para hacer selecciones de rangos. Se puede hacer de muchas maneras. Escribo yo dos puntos, escribo yo el punto y coma, toco el control y voy seleccionando las celdas. Podría incluso escribir los nombres de las celdas a mano, lo que pasa que ahí ya nos podemos confundir. Todo lo que sea teclear está expuesto a que el usuario cometa errores. Es más fácil cometer errores tecleando que no seleccionando las celdas aquí. Además están a la vista.
y yo, si el panel este de la función le acoplo más o menos ahí, a la misma altura de donde va el resultado, pues es complicado que seleccione una celda con números que no es, ¿vale? Luego cada cual tiene su estrategia, pero cualquiera de estas opciones es válida para seleccionar las celdas, en este caso que van en mi función, en este caso producto. Doy al enter, fijaros que aquí también me sale, sin aceptar nada, me sale cuál va a ser el resultado. Eso está bien mirarlo porque si el resultado fuera a ser erróneo, ¿vale? Si fuéramos a tener aquí un resultado erróneo, ahí me lo pone. Me pone error, me da un dato que no me cuadra, ¿vale? Yo si veo que más o menos eso está bien, acepto y el resultado me va ahí. Obviamente, lo mismo de antes. Este resultado es un 58,41, que hasta que no miro a la barra de fórmulas aquí arriba o hasta que no hago un doble clic aquí, ¿vale? No sé exactamente si se corresponde a un número escrito, a una fórmula calculada a mano, a una fórmula utilizando funciones, en este caso así. Tened en cuenta que cuando trabajamos aquí dentro de una fórmula, tened cuidado, no toquemos otras celdas, ¿vale? Porque fijaros qué ocurre. Estoy ahí dentro, me he puesto ahí dentro con el cursor dentro de la zona de los argumentos, he tocado queriendo sin querer otra celda o una flecha, toco una flecha, ¿vale? Toco las flechas del teclado y de repente estoy trabajando con otras celdas. Si doy enter por lo que sea, me puedo encontrar cualquier cosa. Errores, el resultado de la fórmula ha cambiado porque he tocado sin querer donde no es. Siempre tenéis la opción de deshacer, obviamente, y tenéis la opción de, mientras estéis aquí, intentad no tocar nada. ¿Vale? Se puede mirar y luego ya cuando entendamos un poquito cómo funciona esto y si he tenido que entrar por algo en concreto, trabajar con cuidado. Si no, con escape salimos de la edición de la fórmula, ¿vale? Con F2 entramos, F2 es el modificar, es el escribir dentro de la fórmula, también con doble clic, ¿vale? Estos son cosas que hemos ido viendo a lo largo del desarrollo del curso. Y con escape salimos, ¿vale? Con escape salimos del modo edición, ¿de acuerdo? El modo edición. Bueno, eso está hecho. Y vamos a seguir trabajando. Y lo que voy a hacer va a ser siguiente parte. Yo tengo claro que esta fórmula multiplica estas dos celdas y obviamente me la quiero llevar al resto de celdas, ¿vale? Porque sé que en todas las celdas va a ser siempre multiplicar las dos de la izquierda. ¿Cómo se hace esto? Aquí está el icono de arrastre de fórmula. Arrastre realmente de contenido, el icono de las series que hemos visto en vídeos anteriores. Si yo pincho y arrastro hasta el final, arrastraría la fórmula a todos los sitios. Hay una forma rápida de hacerlo que es doble clic. Hago un doble clic y la máquina arrastra esa fórmula hasta el final. No hace falta ni que me mueva. Hasta el final, la última celda con datos, ahí se habrá parado el arrastre de esta fórmula, ¿vale? Y yo puedo meterme aquí en cualquier lado con doble clic y veo que efectivamente trabaja con las dos celdas de la izquierda. Al final, a la máquina simplemente sigue órdenes. A la máquina hay que darle unas instrucciones y la máquina aquí dice, mira, producto de las dos celdas de la izquierda. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tengo que pensar si se arrastra igual para el resto. Aquí también, producto de las dos celdas de la izquierda. Si es así, puedo arrastrar sin ningún problema. ¿Vale? Vale. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular este otro valor. Y este otro valor, lo que vamos a hacer va a ser trabajar con ese dato de ahí. ¿Vale? He hecho una celda donde va el porcentaje del impuesto para aquí calcular el valor de ese impuesto. La he puesto aquí, aunque podría estar después en cualquier otro sitio. Luego, cuando hagamos ejemplos en vídeos posteriores, veremos que una celda puede estar en cualquier lado, en cualquier hoja o incluso en cualquier libro. Lo que pasa es que ya cuando la tenemos en cualquier libro hay que andar con cuidado. No sea que cambiemos el libro de sitio, cambiemos el libro de nombre y luego estropeo las fórmulas que tengo en otro libro distinto. Pero realmente yo puedo tirar de datos en cualquier otro sitio. Misma hoja, otra hoja distinta, otro libro, etcétera, etcétera. Aquí, en este caso, lo he puesto aquí. También hay que intentar acordarnos de lo que dijimos también hace ya un tiempo en algún otro vídeo de los iniciales, que siempre que sea posible no escribáis números en concreto, no escribáis números dentro de una fórmula, ¿vale? Si yo aquí no tengo esta celda que pone impuesto, ¿vale? Supone que yo trabajo con el zoom, y aquí no tengo esa celda que pone impuesto, yo podría decir el valor del impuesto va a ser esto por 21%, ¿vale? Obviamente funciona, pero ¿qué ocurre? Que acabo de meter un 21% ahí.
Si de repente mi impuesto cambia y le cambian de 21 al 23, me tocaría buscar en todas las fórmulas a ver dónde he escrito un 21%. ¿Vale? Si yo, sin embargo, tengo una celda donde pone el porcentaje de impuesto, si el impuesto me le cambian, cambio aquí el 21 por 23 y se acabó. ¿De acuerdo? Obviamente luego también podría tener otros casos donde es obligatorio que escriba si, por ejemplo, el impuesto me va asociado, por ejemplo, a las categorías. Y cada categoría tiene un impuesto distinto, pero eso ya sería cuestión de utilizar fórmulas de búsqueda más complejas que ya utilizaremos en otras hojas. ¿De acuerdo? Pero lo básico es que aquí, si yo voy a tener necesidad de escribir un dato a mano en una fórmula, un valor, piénsate si no es mejor que ese valor le hagas una celda por algún sitio y lo utilices, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a trabajar obviamente como es. Esto ya os digo que es una parte inicial, pero tiene bastante miga. Porque todo lo que vemos aquí luego nos vale para cualquier uso de cualquier función, sea sencilla, sea complicada, sea una sola función en una fórmula o sean varias funciones. Vamos a hacer la operación esta y en este caso voy a hacerla a mano, no voy a utilizar la función producto. Eso multiplicado por el 21%, ¿vale? Y automáticamente funciona. Yo veo que esto está bien y está tirando de las dos celdas. En esta vista yo podría modificar, si me hubiera confundido, podría pinchar y arrastrar y modificar qué celda de la fórmula, o sea, si me he confundido en una celda de la fórmula, cuál es la celda correcta, ¿vale? Sin tener que volver a hacer la fórmula entera. Estas fórmulas son muy sencillas, pero hay veces que hay fórmulas muy complejas que he tenido que seleccionar tantas cosas que igual me he confundido y no hace falta que rehagáis todo. Podéis entrar con doble clic y recolocar el cuadrito de color en aquella celda que hayáis cogido de forma errónea, ¿vale? Bueno, hasta aquí correcto. Y ahora decimos, bueno, pues por la misma ley, de la misma manera que antes he pinchado y arrastrado, digo, bueno, pues esto, si es multiplicar este valor de la izquierda por este valor de la fila 1, pues pincho y arrastro y o hago un doble clic y veo que no, que hay aquí un problema que esto no funciona, ¿vale? Entonces, acabamos de dar un pasito más en el tema de las fórmulas. Siguiente cosa, ¿qué ocurre? Vamos a fijarnos en lo siguiente. Hay aquí un bloque, el bloque de auditoría, que nos vale para ver este tipo de cosas, ¿vale? Aquí hay dos opciones que son rastrear precedentes, rastrear dependientes y quitar flechas de rastreo, ¿vale? ¿Qué hace? Tú estás en una celda que tiene un resultado y dices, rastréame los precedentes. Dime a ver qué celdas son las que he utilizado para obtener ese resultado. Y veo que son esas dos, ¿vale? Si yo arrastro aquí, si yo hago un doble clic y vuelvo a hacer eso, ¿vale? Digo, vale, aquí esto está perfecto y vengo aquí y digo, anda, ¿vale? Fijaros lo que está pasando. Rastrear precedentes. ¿Qué ocurre? Cuando yo estoy arrastrando una fórmula, ¿vale? Cuando arrastro una fórmula, la fórmula dice, mira, estoy trabajando con la celda de la izquierda y con la celda de 1, 2, 3, 4, 5 posiciones a la derecha y una arriba. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Estoy trabajando con la celda de la izquierda y con la celda de 1, 2, 3, 4, 5 posiciones a la derecha y una arriba. Entonces, la máquina mantiene esa misma estructura. Por eso no funciona. ¿Vale? ¿Qué tengo que introducir aquí? Quito las flechas. Aquí ahora se introduce el concepto de cómo se le dice a la máquina que una celda, a la hora de arrastrar una fórmula, no se mueva, siempre sea la misma, ¿vale? ¿Cómo se hace que una celda tenga lo que se llama posición absoluta? ¿Vale? Entonces, hay dos formas de hacer esto. Dos formas de hacer que esta celda sea siempre la misma, arrastre donde yo arrastre el valor de este resultado. Dos formas. Primera forma, siempre se hace en la fórmula original, ¿vale? En la primera fórmula que hacemos es donde se tiene en cuenta esto. O bien cuando la construyo, o bien después de haberla construido. O bien antes de construirla. ¿Vale? Hay muchas opciones, muchas formas de hacerlo. ¿Cuál es la celda que yo quiero que se quede fija? Que yo quiero bloquear, que quiero que tenga lo que se llama una referencia absoluta. N21, ¿verdad? La roja. Me pongo aquí y con la tecla F4, ¿vale? Con la tecla F4 me va poniendo símbolos del dólar a la derecha, perdón, a la izquierda de la columna, a la izquierda de la fila o a la izquierda de la fila de la columna o me la quita de las dos. Ahí no tengo ningún dólar, ahí tengo dólar a la izquierda de la columna y a la izquierda de la fila,
ahí tengo dólar a la izquierda de la fila, ahí tengo dólar a la izquierda de la columna, ¿vale? Entonces, tengo aquí referencias que se llaman relativas, aquí referencias absolutas, tanto a fila como a columna, referencia relativa a columna, absoluta a fila, y referencia absoluta a columna y relativa a fila, ¿vale? Cada una de ellas tiene su uso. Para esto que vamos a hacer, y para muchos de los casos, no nos complicamos la vida y ponemos absoluta tanto la fila como la columna. ¿De acuerdo? Vale. Ya en ejemplos posteriores os explicaré cómo hay que utilizarlo realmente. No nos va a hacer daño que pongamos absoluta la fila y la columna cuando solo debiera ser la columna o cuando solo debiera ser la fila. ¿Vale? Entonces hay casos concretos que sí que solo necesito que sea una de las dos. Pero en estos casos genéricos me vale con bloquear, con hacer absolutas las dos, tanto la fila como la columna. O sea, con que aparezcan los $2. Fijaos que doy el doble clic y esos dólares están ahí. ¿Se podrían escribir a mano? Sí, pero lo mismo. Ganas de poder cometer errores. Es mejor la tecla F4. ¿Vale? Yo hago esto y ahora doy un doble clic y esto ya aparentemente funciona. Salen números, ¿vale? Aparentemente funciona. Me quedaría hacer la comprobación, decir, a ver, rastrear precedentes, vale, perfecto, 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 ¿vale? Ahora veo que está todo bien, ya me va todo como tiene que ir, ¿vale? Bueno, esta es una opción, esta es una forma, quitar flechas. Esto es una forma. Otra forma, deshago, ¿vale? Deshago, si me deja deshacer, que no me deja porque es... Pues lo borro a mano, ¿vale? Borro estos resultados y vuelvo aquí arriba. Incluso elimino hasta la fórmula, ¿vale? Segunda opción, que es la que os tendríais que acostumbrar a utilizar. Empieza a meter más información en las celdas, pero tampoco está de más, ¿vale? Tampoco está de más saber utilizarla. Que es utilizar este bloque de aquí. Nombres definidos. Es decir, si esta celda es una celda que me puede dar problemas por el tema de los arrastres cuando voy a llevar esa fórmula al resto de celdas que yo tengo, la puedo poner un nombre, ¿vale? Además, si tengo hojas complejas y tengo fórmulas que van a utilizar celdas que están por ahí desperdigadas y me va a ser más sencillo, incluso para la lectura de la fórmula, va a ser más sencillo que las celdas tengan nombre, le pongo nombre. Me da muchas ventajas que una celda o un rango de celdas tenga nombre. Me da muchas ventajas. Entonces yo aquí marco la celda esta y aquí a la izquierda, esto se llama cuadro de nombres. Ahí lo veis, ahí os lo pone Excel. Le digo descuento. ¿Vale? Perdón, impuesto, ¿vale? O, si queréis, en concreto, porcentaje de impuesto. No se pueden dejar espacios en blanco, ¿eh? No se pueden dejar espacios en blanco. Porcentaje impuesto. Supone que le llamo descuento, que me confundo. Y le doy Enter, ¿vale? Le llamo descuento. Aquí, cualquier nombre que hayáis dado a las celdas, o a los objetos, o a los rangos de datos, o como lo queráis ver que tengamos en Excel, sale aquí. Tengo el objeto descuento, que si le pincho, además me lleva, o sea, es otra cosa que si yo tengo una hoja súper grande, pinchando ahí en ese desplegable, me llevaría a esa celda o a ese rango de datos donde, por ejemplo, están los totales, donde están los parámetros de configuración, etcétera. Yo podría nombrar diferentes formas por muchos motivos. Simplemente localizarlas, permitirme utilizarlo en fórmulas para los arrastres, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí tengo también, por ejemplo, ventas comida, que en este caso ventas comidas, esa tabla, la tabla de datos de la hoja 2, ¿vale? Fijaros lo útil que es nombrar aquí celdas o rangos de celdas con nombre. Si me he confundido, la pega es que si me he confundido, de aquí no lo puedo cambiar. Me toca venirme al administrador de nombres, ¿vale? Administrador de nombres. Este bloque de nombres definidos es el que me permite nombrar estos rangos, ver cuáles hay, eliminarles, etcétera, etcétera, utilizarles en una fórmula, ¿vale? Fijaros que aquí me aparecen, ¿vale? Descuento. Lo otro es una tabla completa, no es para utilizar de forma directa en una fórmula, por ejemplo, ¿vale? Y aquí el administrador de nombres me dice todo lo que hay en mi hoja. Tengo un filtro, ¿vale? Puedo decir solo con errores, sin errores, los que hay en este ámbito de este libro, de esta hoja, etcétera. Yo aquí veo todo lo que hay. Y veo que esto es una tabla, fijaros el icono, es una tabla
perteneciente al ámbito de libro y aquí me la define. Se refiere a la hoja ventas comida tabla, fijaros cómo escribe, comilla simple, ventas comida guión tabla, comilla simple, exclamación. Dentro de esta hoja, ventas comida tabla, es el rango A2, A y 245. Es la tabla completa. Y fijaros que aparece como referencia absoluta, ¿vale? Con los símbolos del dólar. Y aquí está mi descuento. Descuento es el que hemos hecho antes, le puedo modificar y decir que no se llama descuento, que me he confundido, que es porcentaje impuesto. Nunca se pone espacios en blanco, ¿eh? Porcentaje impuesto. Aquí me he puesto aquí otra letra que no es. Porcentaje impuesto, ¿vale? Incluso podría hacer comentarios por si puedo clarificar qué es eso. Vale. Tengo ya eso nombrado. Ahora voy a hacer lo mismo. Esto es igual a esto por esto. La máquina ya pone porcentaje impuesto. De tal manera que cuando alguien ve la fórmula, ya no ve N1. Entonces, me clarifica la fórmula, por un lado. ¿Vale? Por otro lado, si tuviera mucho, ¿vale? Si tuviera muchos datos y me pierdo, lo puedo utilizar desde aquí. Y aquí tendría todas las celdas que yo he nombrado, todos los rangos de celdas que yo he nombrado, para que igual me sea más sencillo hacer las fórmulas. Bien porque están ahí muy lejos en la hoja, bien porque hay tantas celdas con tantos datos que igual me puedo perder si no están etiquetadas. Ahí hemos puesto en la columna M el texto, porcentaje de impuestos, ¿no? Pues más o menos es fácil localizar eh, ese otro valor porque está ahí al lado, ¿no? Pero también lo puedo utilizar por aquí. Y ahora si doy Enter, la otra ventaja que tiene es que el hecho que una celda la tengáis con nombre, ¿vale? Fijaros que aquí en el administrador de nombres ya tiene, aquí abajo lo veis, referencias absolutas, ¿vale? Pues le doy un doble clic y esto funciona solo, ¿vale? Eso. Todos son ventajas, ¿no? Podríamos decir que todos son ventajas. Nombro una celda, me queda la fórmula más clara, porque me sale aquí el nombre de la celda que yo he dado. Cuando pincho y arrastro, tengo ya la referencia absoluta, tanto a fila como a columna. No tengo que andar pendiente de los arrastres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esto es otra cosa que utilizaremos después, una vez que la hemos visto un día, la utilizaremos ya de forma rápida en el resto de formas, ¿vale? Y me queda por hacer, aquí por ejemplo, bueno, si queréis, bajamos al final y aquí vamos a hacer, si queréis, una fila con totales. Voy a poner aquí totales, lo voy a centrar, lo voy a poner aquí a la derecha y en negrita, por ejemplo, y utilizo esta como totales. ¿Qué pongo aquí? Pues por ejemplo, tengo cantidad, voy a poner la cantidad total. Aquí, ¿qué se puede hacer uso? Se puede hacer uso de la función suma para determinados casos. Podéis hacer uso directamente del sumatorio. La máquina directamente sabe que hay celdas por encima. Fijaros que la celda de título F1 no la coge, ¿vale? La máquina está cogiendo ese rango directamente utilizando el autosuma, ¿vale? Aquí me sale. Si la celda ya tiene formato, ese UDS es un formato personalizado. Ya lo hemos visto en más ejemplos. Ya se encarga la máquina de poner. El precio por unidad igual no me interesa. Yo puedo copiar y pegar las fórmulas, ¿vale? Pego la fórmula aquí. Fijaros que la fórmula es H2, H245. ¿Por qué salen las almohadillas? Porque no cabe, acordaros, no cabe el contenido. Si salen las almohadillas, no cabe el contenido. Es un número mucho más largo o más largo que el ancho de la celda. Hago un doble clic y se amplía. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre esto. He copiado una fórmula con formato. Al pegarla, la máquina, aunque me está sumando de H2 a H45, lo veis, ¿vale? Me está cogiendo el formato de la fórmula que he copiado. Tened cuidado con esto también. ¿Qué habría que hacer? Habría que copiar el formato, por ejemplo, de aquí. Hacer un copiar formato, pegar formato, ¿vale? Y ahora ya me queda bien. Fijaros que aquí incluso las unidades, como el formato que he puesto, el formato de unidades que he puesto, no es el de las almohadillas con el punto para el punto de separación de los miles, por eso me queda aquí. Este tendría que coger toda la columna, ¿vale? Coger toda la columna personalizada y en previsión de que las unidades, que ni siquiera sé si hay unidades que pasen de 1000, esto por ejemplo lo podríamos mirar con un filtro. Datos filtro y digo, a ver, hay datos que pasen de 1000, me voy aquí al final
Digo, no, no hay ningún dato que pase de 1000. Por eso no tenía puesto un formato de unidades con el punto de separación de los miles. Sin embargo, al hacer ahora un total, veo que me hace falta. Tendría que coger todas las celdas, sin coger la primera, ¿vale? La primera no la cojo, aunque tampoco aplicaríamos un formato de una celda que no lo necesita, tampoco iba a pasar nada, pero por hacer las cosas bien, no la cogemos. Y en personalizada, aquí, veo que tengo el UDS partiendo de este formato. Tendríamos que partir de este otro. Números sin decimales mayores que 1000. Podría venir aquí y añadirlo a mano, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ahora ya veo que en la muestra me pone el punto de separación de los miles, aunque realmente solo le necesita este último total. El resto no lo necesita, salvo que yo aquí, por ejemplo, pusiera obviamente 1250. En ese caso sí, pero bueno, eso ya son obviamente casos particulares. Y este valor del impuesto también yo le podría pinchar y arrastrar, también aquí a la derecha, y obviamente también funciona. Le hago un doble clic y veo que funciona. Y este dato que es el precio unitario, pues en este caso, pues no me aporta nada el total del precio unitario. No me aporta nada. Me podría aportar igual hacer una media y podría poner ahí pues una función de media, por ejemplo, promedio, ¿vale? Y así vamos conociendo funciones. Promedio, la media del precio unitario. Entonces, puedo entender, obviamente, que son totales, pero no todos son sumas. Eso, sin embargo, es un promedio. Y la máquina también lo sabe. Fijaros que la máquina pone aquí, dice, oye, te está diciendo aquí, tienes una fórmula al lado de otras celdas que tienen otra fórmula distinta. Dice, oye, eh, ¿no será que te has confundido? La máquina me informa de esto. Y luego ya yo digo, no, no, es que realmente esto es lo que quería. ¿Vale? Que aquí titulemos esto total o totales medias o algo así, pues hombre, pues esto ya es cuestión de cada uno, ¿vale? Esto ya es decir, bueno, pues pongo totales medias y así más menos para que la gente entienda, y aquí podría incluso hasta quitar este error, omitir error para decir, no, eso está bien así como yo quiero, ¿vale? Y luego ya está la cosa de que esto le podéis dar un formato que a mí sí que me gusta. Me gusta que aquellas celdas que tienen resultados, ¿vale? Todas aquellas celdas que tienen fórmulas, esperad que me acabo de marchar aquí al final, ¿vale? Todas estas celdas que tienen fórmulas, me gusta darlas un formato, el mismo formato para que se distingan de las celdas que solo tienen datos. Me gusta que se distinga en las hojas cuáles son aquellas celdas donde hay una fórmula metida, tanto para mí como para cualquier persona que pueda ver esta hoja, ¿de acuerdo? Y nos quedaría por ver este cantidad total, que es un contar. Y así vemos también otra fórmula, aunque sea sencilla en esta parte de iniciación, otra fórmula curiosa, ¿vale? Y ya vemos la complicación que tiene Excel con las fórmulas, cuando empezamos a utilizar fórmulas, ¿vale? Bueno. Eh, Funciones para contar tenemos muchas, vamos a fórmulas y lo mismo, podemos buscar las matemáticas y trigonométricas, a ver si están aquí, ¿vale? Aquí vemos que no están, podríamos irnos a estadísticas, a ver si están aquí y las veo por aquí. Y veo que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? Contar, contar blanco, contar sí conjunto, contara. Hay 5 al menos que si me voy a insertar función, igual hay más, me voy aquí a todas y veo en la parte de contar, ¿vale? Veo que tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Son las mismas que había en el otro lado, ¿vale? Contar, contar blanco, contar sí conjunto y contara. Fijaros, contar, celdas que tienen números. Contara, celdas no vacías, ¿vale? Son dos cosas distintas. Celdas que solo tienen números y celdas que contienen algo, sea lo que sea. Y luego tenemos contar blanco, celdas blancas, celdas vacías. Y luego tenemos contar condicional. Contar en un rango celdas que cumplen una condición, un criterio. Y aquí tenemos contar en un rango celdas que cumplen conjuntos de criterios. ¿Vale? Cuéntame la celda si su precio está por encima de 100 euros. ¿Vale? No me la cuentes si no. O cuéntame la celda si está por encima de 100 euros el precio y el descuento es menor que 10 euros, por ejemplo. Eso ya es lo que necesitemos.
obviamente esto se puede complicar tanto como necesitemos. Vamos a hacer uso de la función, en este caso, contara celdas no vacías para ver cuántos datos hay en total. Y yo el contara le puedo hacer sobre cualquier columna. Entonces voy a dar a contara y contara lo mismo, recibe valores, es muy parecida a la función producto. Voy a hacerle sobre esta celda, sobre este rango de celdas, ¿vale? Sobre este rango de celdas sin coger, obviamente, el final. Me dice que hay 244 productos, ¿vale? Doy al enter y me sale el resultado, ¿vale? Y no hay que hacer más. Esto es un uso de una función cualquiera, contara, sobre todo para ver también que en Excel algo que parece sencillo, ahí teníamos 5 opciones para contar, en este caso, celdas. Es lo que venía en las tablas dinámicas, en los subtotales, como recuento muchas veces. Viene como recuento o como cuenta, ¿vale? Viene como cuenta, viene como recuento, igual que la función suma, viene como suma, igual que la función media viene como promedio, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el ejemplo con la celda en forma de rango. Hemos visto eso, hemos visto aquí un poquito por encima estas opciones, las otras opciones que hay aquí, que aprovechando que tenemos fórmulas, las podemos pegar un repaso, porque estas de aquí son fáciles, ¿vale? Estamos trabajando en una hoja, seleccionamos, ponemos el nombre aquí en el administrador, creamos desde una selección que tenemos ya hecha. Hay muchas formas de jugar con eso. La parte de las fórmulas hemos visto lo básico, ¿vale? No hemos visto las dependientes, pero es muy fácil. Es decir, las precedentes es con una celda que tiene el resultado, saber de dónde viene ese resultado. De hecho, esta, por ejemplo, esta, yo le doy a rastrear precedentes, me dice que el resultado viene de ahí, y si le vuelvo a dar, me dice que ese resultado viene de otra. Y puedo ir tirando del hilo hacia atrás, ¿vale? Puedo ir mirando hacia atrás. Esto viene de aquí, y si le vuelvo a dar, y esto otro, que es otra fórmula, viene de este otro lado. ¿De acuerdo? Y me vale para eso. Quito las flechas, y al contrario, si yo estoy aquí, puedo saber qué celdas se van a modificar. Si escribo hay algo, si modifico hay algo. Rastrear dependientes. ¿Qué celdas dependen de esa? De esa celda depende el total de la columna H y el total que hay abajo del todo. Y si le vuelvo a dar, del total de la columna H depende el total debajo del todo y el valor del impuesto. ¿Vale? Y si le vuelvo a dar, veo que del valor del impuesto también se calcula algo ahí abajo. O sea que de una celda dependen 1, 2, 3, 4, 5 valores. ¿Vale? Modificando esa celda voy a modificar 5 valores. ¿De acuerdo? Igual pasaría, quito las flechas para no. Si yo pincho aquí, dependientes, la máquina dice, mira, de aquí, este valor de esta celda se está utilizando en todas estas. ¿Vale? Y luego ya podría seguir, obviamente. Y todas estas se están utilizando en el total de abajo del todo. ¿Vale? Eso ya es todo cuestión de jugar. Tenemos el botón de mostrar fórmulas. Lo que hace es simplemente poner las fórmulas a la vista. Prácticamente solo tiene sentido didáctico. ¿Vale? Sentido didáctico, yo lo he utilizado en alguna clase cuando das algún curso avanzado, haces una fórmula súper compleja y no lo grabas en vídeo, ¿vale? Pues igual deja la fórmula esa, lo metes en un PDF y bueno, pues al final es un poco raro porque estás trabajando en Excel y dar una fórmula escrita, pues al final es un poco rollo. Es casi mejor que facilites la hoja de cálculo con la fórmula ahí y que la gente investigue, juegue, pruebe, pero bueno, esto está para esto, ¿vale? Mostrar fórmulas, está aquí. Más opciones. Hay opción de comprobar errores en las fórmulas, evaluar fórmulas, ¿vale? Esto, por ejemplo, tiene sentido aquí. Evalúame esta fórmula. Es ir ejecutándola paso por paso, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos fórmulas muy complejas que nos pueden dar errores. Algo parecido hace comprobación de errores. Es decir, esta fórmula es H2 por porcentaje de impuesto. Yo puedo decir, evalúamelo. H2 es 58,41, ¿vale? Pero claro, H2 es otra fórmula que también tengo aquí. Tendría opción de hacer esto otro. Evalúame la fórmula, paso a paso para entrar, y la máquina me dice, espérate, que es que H2 es el producto de dos celdas. Evalúame esto, me dice, vale, pues esto es esto. También puedes entrar y ejecutar dentro, o sea, puedes ir paso a paso, puedes decir paso a paso para entrar, paso a paso para salir,
Entonces, entras a esa fórmula, ves cómo acabas esa fórmula, vuelves a entrar a porcentaje de impuesto, ves que ese porcentaje de impuesto en este caso es la celda N1, sales con N1 y evalúas y el total te dice, pues es esto. Y es como que vas ejecutando la fórmula pasito a pasito, sobre todo si la fórmula, esto se utiliza sobre todo si la fórmula te da un error o sobre todo si la fórmula es muy compleja y antes de darla por válida del todo, quieres comprobar que efectivamente la has hecho bien, ¿vale? Por eso se llama evaluación o auditoría de fórmulas, ¿de acuerdo? Igualmente se puede utilizar la parte de comprobación de errores. En este caso no hay, ¿vale? Y aquí se podrían, no hay, no tenemos pedazo. Es que no hay ningún error en la fórmula. Cuando le tuviéramos, salta y es algo parecido, ¿vale? Te avisa dónde están errores en la fórmula. Y luego tenéis la opción de la ventana de inspección, que esto lo que vale es para decir el uso que tiene. Quiero ver cuáles son los resultados que tienen ciertas celdas sin tener que andar todo el día desplazándome por todos los sitios de la hoja, ¿vale? Entonces, esto es decir, yo aquí abajo tengo estas celdas, ¿vale? Y yo quiero saber cuáles son estos resultados sin tener que venir todo el rato aquí abajo, ¿vale? Y sin tener que partir la hoja en dos, con la parte esta que hacíamos desde la parte vista, que partes la hoja en dos, mitad arriba, mitad abajo. Y entonces, ventana de inspección. ¿Qué quiero inspeccionar? Agregar inspección. Quiero inspeccionar estas celdas, ¿vale? Agregar. Y la máquina te dice, vale, pues aquí están los valores, ¿vale? Tú te vas aquí arriba, te vas arriba del todo y tienes la ventana de inspección aquí. Si ahora modificas este valor y aquí son 120 unidades, pues ahí están los cambios. Y aquí son 85, ahí están los cambios. Si este precio de repente es 2,15, ahí están los cambios, ¿vale? Y yo veo cuál es la suma total, veo cuál es la media, veo cuál es todo, ¿vale? Sin tener que andar bajando. ¿De acuerdo? Eso es el uso que se hace de la ventana inspección. Se puede incluso inspeccionar celdas de otras hojas. Fijaros que aquí estoy trabajando en la hoja rango. Podría estar inspeccionando resultados de la hoja tabla si alguna celda que modifique aquí influye en alguno de los resultados de la hoja tabla, ¿vale? No hay ningún problema. Bueno, pues esto nos quitamos ahora de encima todo este repaso, ¿vale? Y así ya para el resto de vídeos trabajamos directamente ya con las funciones y esto obviamente no lo repetimos. Esta parte de la derecha, por lo general aquí no se toca nada porque todo está activo por defecto. El cálculo es activo por defecto. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos hojas gigantes, hojas gigantescas, que tienen muchísimas fórmulas muy complejas, esto se suele desactivar, ¿vale? Se suele desactivar, se puede poner aquí que sea automático el cálculo de cualquier resultado, excepto de todos los resultados que haya, de todas las fórmulas que haya, dentro de una tabla de datos, porque las tablas pueden ser complicadísimas. Fijaros que hemos visto antes una tabla, vamos, en otros vídeos, una tabla con 12.000 y pico subvenciones. Si tuviera que empezar a hacer cálculos complejos sobre esos datos, trabajando sobre textos, códigos o CIF o NIF, que quiero aplicar funciones de texto, etcétera, etcétera, pues igual con 12.000 subvenciones, cuando doy a ejecutar o cambio un dato de una celda, me aparece por aquí abajo una barra de porcentaje diciendo que esto lo va haciendo poquito a poco y tarda un montón cada vez que modifico algo. Entonces, en ese caso se dice, no, calcúlame esto de forma automática, todo lo que esté fuera de la tabla, y lo que esté en la tabla no lo calcules. O directamente, manual, no me calcules nada, ¿vale? Y lo dejamos todo de forma manual. Y luego ya puedo decir, calcúlalo cuando yo quiera, la tecla es el F9, o me calcula solo los datos de esta hoja, ¿vale? No el resto. Pero ya digo que son hojas muy complejas, que nos damos cuenta porque cuando modificamos un dato, la máquina no trabaja, se queda ahí parada, se queda un rato ahí, incluso puede poner lo del no responde, y ahí aquí abajo en esta zona de la barra de tareas aparece una barra de porcentaje diciendo que la operación la está haciendo, ¿vale? Para esos casos tiene sentido tocar aquí. Si no, está puesto por defecto y cualquier cálculo que yo hago, la máquina lo hace de forma automática, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a lo mismo, pero aquí, dentro de la tabla. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un funcionamiento un poco particular. Aquí tenemos funcionamiento un poco particular porque, estando ya dentro de la tabla, si tenemos una tabla, estamos aquí en diseño, tenemos un objeto. Y este objeto, ¿vale? Este objeto
tiene ya nombres dados por defecto, que luego les puedo utilizar yo en las fórmulas, cuando hago cálculos en columnas, y aparte tengo también opción de poner una fila de totales, ¿vale? Una fila de totales, que es donde pueden ir, aquí abajo la acabo de activar, es donde pueden ir resultados, ¿vale? Que luego ya me encargo yo ahora de calcularles. Fijaros que he puesto fila de totales y la máquina me da un desplegable para que yo pueda utilizar estos totales que ya existen o utilizar otras funciones, ¿vale? Para poder tener ahí ciertos resultados. Estos son objetos, la tabla es un objeto que aparte de que tiene nombre, fijaros que aquí en fórmulas, administrador, ya tiene nombre, es la tabla ventas comida, cierro, está aquí, es este nombre, ventas comida, ¿vale? Aparte de eso, las filas y perdón, las columnas se referencian de forma especial con el nombre de la columna entre corchetes, ¿vale? Y y el contenido de una fila en concreto, de una celda en concreto, se referencian con una arroba y el nombre de la columna entre corchetes, ¿vale? Y luego también tienen nombre todos los datos de la tabla a partir de almohadilla, almohadilla todo, y luego tienen nombre solo los datos de la tabla, almohadilla datos, y luego tiene nombre los encabezados, almohadilla encabezados, y luego tiene nombre abajo también los totales, creo que recordar que era almohadilla total. ¿Vale? Bueno, pues son cosas particulares que vamos a ver ahora para que no nos extrañe cómo se escriben las celdas o los rangos de celdas cuando las utilizamos en funciones dentro de una tabla. ¿Vale? Vais a verlo, tampoco tiene mayor misterio porque lo seguimos utilizando de forma automática. ¿Vale? Entonces, yo aquí voy a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero de forma ya rápida. Vamos a ir aquí, vamos a coger la función producto. ¿Vale? Aunque lo hiciéramos aquí a mano, yo le digo, esto va a ser igual a esto. ¿Vale? Fijaros que ya me sale así. Esto por esto. Ya me está saliendo escrito de forma especial. ¿Por qué? Porque estoy dentro de una tabla. Entonces ya es como que ya tenemos rangos con nombre, o sea, ya es como que tengo las celdas nombradas. ¿Qué significa eso? Pues simplemente, ya veis, entre corchete me está poniendo arroba cantidad. Es decir, el valor de la fila donde estoy en la columna cantidad. Esta celda es la celda F2. Estoy calculando el resultado en H2. Esa arroba indica la fila en la que estoy y el cantidad indica la columna cantidad porque tiene ese nombre. Fijaros ese nombre que tiene la columna. Y todo entre corchetes. Multiplicado por lo mismo. Corchete, arroba, es decir, dato de esta misma fila. ¿De qué columna? De la columna P reunida. ¿Por qué hay doble corchete? Porque P reunida tiene un espacio en blanco. ¿Vale? Por eso hay doble corchete. En cantidad solo hay uno. Doy al enter y ese es el resultado. Aparte, la máquina me autorrellena ya el resultado en todas las columnas. ¿Vale? La máquina me autorrellena el resultado en todas las columnas y aquí me informa. ¿De acuerdo? Hay una columna calculada y la máquina lo hace todo automático por estas opciones que tiene configuradas en autocorrección, que podríamos pinchar e ir a las opciones de Excel. ¿Vale? Ir a las opciones de Excel, que en este caso están aquí, o podríamos ir a la parte de archivo opciones. Y aquí tenemos en la parte de fórmulas, aquí tenemos un montón de opciones referentes a las fórmulas. Y si no, pues en las avanzadas hay un montón de cosas que se pueden cambiar por aquí. Autocompletar fórmulas, etcétera. Son diferentes opciones que se pueden modificar por aquí. Aquí también hay otras opciones que se pueden modificar en Excel que hemos ido viendo. ¿Vale? Por ejemplo, las partes iniciales, de cuál es el tipo de letra por defecto. En la parte, por ejemplo, en las avanzadas o en alguna otra tenéis cosas útiles, cuáles son los últimos libros que se pueden ver en el arranque cuando vas a abrir, si quieres que aparezcan muchas, que aparezcan pocas, cuántas hojas por defecto quieres que tenga un libro cuando se abre, todo está por aquí, ¿vale? Son opciones que casi nunca se suelen tocar, ¿vale? Pero tenemos aquí diferentes opciones que podemos utilizar para configurar nuestro funcionamiento de Excel. Aquí está, por ejemplo, esta opción. ¿Cuántas hojas queremos que se abran cada vez que hacemos un libro nuevo? Antiguamente eran 3. Hace ya varias versiones de Excel solo hay una. ¿Vale? Pero si yo quisiera más, pues ahí puedo poner un 12, por ejemplo, y si fuera a trabajar constantemente o
o frecuentemente con hojas de Excel, con libros de Excel con 12 hojas, por ejemplo, una para cada mes, ¿vale? Otra cosa es que luego sea útil o no. Yo prefiero, en lugar de tener muchas hojas para reflejar, por ejemplo, la información de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, prefiero tener una columna donde ponga el mes y luego utilizando filtros, tablas dinámicas es mucho más sencillo de gestionar esa información en una sola hoja que en 6, 8 y 10 hojas. ¿Vale? Es mucho más fácil gestionar la información en una sola hoja, aunque sean 250.000 filas, que en 5, 6, 8, 10 hojas con 1000 filas cada una. ¿Vale? Porque luego es complicado de entender, tengo que ir cogiendo hoja por hoja, cógeme esto de esta hoja, esto de esta hoja, esto de esta hoja. Sin embargo, si tuviéramos todo en la misma hoja y la información que yo separo por hojas, obviamente, si, si es la misma información, suponeros facturas de cada mes. Si tengo las facturas de enero en una hoja, las de febrero en otra hoja, las de marzo en otra hoja, siempre con la misma estructura, mismas columnas, etcétera, no tiene sentido trocearlo así. Lo ideal sería tener todas las facturas en la misma hoja y hacer una columna donde ponga el mes o incluso ni siquiera una columna donde ponga el mes, poner simplemente la fecha de factura, si hace falta poner varias fechas, fecha de expedición, fecha de cobro, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ya con funciones ya podré sacar el número del mes, el nombre del mes y eso utilizarlo después en tablas dinámicas, filtros, etcétera. Y es mucho más cómodo trabajar con toda la información en una hoja en lugar de en varias, ¿vale? Bueno, esto visto, ¿verdad? Lo hace la máquina sola. Valor de impuesto, lo mismo. Esta celda, ¿tiene nombre? No. Si no tiene nombre y yo hago esto, esto va a ser igual a esto por esto. Estamos en las mismas que estaba antes, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal sería aquí o poner los dólares o previamente haber dicho que esto es porcentaje de impuesto. Recordad, estamos en otra hoja diferente. Obviamente la máquina no me guarda, o sea, guarda cada dato. De hecho, ahora, no sé si nos dará un error. En este caso no, pero nos podría. No, es que sí que nos da error. No, no es que nos dé un error, no nos deja guardarlo porque se llama igual que la otra celda. Voy a poner porcentaje impuesto T, ¿vale? Por la tabla. Tenemos ya una variable, tenemos ya una celda llamada por impuesto. Intento nombrarla y la máquina lo que hace es llevarme a la celda por impuesto de la hoja rango, ¿vale? Por eso no, no me la ha nombrado. Ahora sí, ahora me la nombra y se queda aquí. Si yo voy al administrador de nombres, tengo los dos. Por impuesto, que es el que tenía antes, y por impuesto T, que es el de por impuesto de la hoja tabla, ¿vale? Ahora, si yo aquí utilizo, por ejemplo, hago un doble clic, borro esto y vuelvo a marcar la celda esta, la máquina ya sabe que se llama por impuesto T y ahora ya me sale bien, ¿vale? El resto sigue funcionando igual. Aquí si hago un doble clic, fijaros que el resto sigue siendo igual, lo que pasa que en este caso los nombres de las celdas son especiales utilizando ese símbolo arroba y esos corchetes para referenciar al nombre, en este caso, de la columna, ¿vale? Arroba para la fila en la que estoy, entre corchetes el nombre de la columna para poner la columna esa que tenemos ahí, ¿vale? Más cosas. Ahora aquí abajo, en lo que es la fila de totales, puedo hacer uso de las funciones, por ejemplo, que ya tenemos hechas. Aquí tenemos las funciones hechas por parte de Excel, por ejemplo, la suma, ¿vale? Ahora aquí podemos poner el promedio. ¿Qué ocurre? Fijaros lo que hace la máquina. La máquina me está utilizando la función subtotales, ¿de acuerdo? Es otra función que tiene Excel. Función subtotales. Utiliza un parámetro que se llama número de función. Fijaros que en este caso es la 101 y en este caso es la 109. O sea, es una función que tiene Excel que se llama subtotales, que por lo que hace es denominar a las operaciones que yo quiero hacer en base a esos códigos, 109, 101, lo que ponga aquí, y está trabajando sobre la columna, esta que en este caso es PR unidad, que sigue manteniendo los corchetes, ¿vale? Yo podría hacer eso, hacer uso de los desplegables, aprovechando la fila de totales que tenemos en las tablas de Excel, o podría trabajar utilizando aquí funciones, ¿vale? Podría venir aquí y utilizar la función, por ejemplo, suma, ¿vale? Yo podría trabajar con la función suma y podría trabajar con esta columna
como hemos hecho hasta ahora, o podría también hacer uso de la escritura manual. Si yo me sé ya el nombre de las funciones, aquí y en cualquier sitio, puedo crearme yo la fórmula a mano. Suma, abro un paréntesis y aquí puedo empezar a jugar, abro un corchete. Hemos dicho que se puede nombrar con arroba la celda que tengamos en la misma fila sobre la que yo estoy calculando el resultado. En este caso no tiene sentido, pero si pongo una arroba, sí que me sale aquí el acceso a todos los nombres de las columnas. Yo le puedo decir esto, yo puedo marcar ahí, dar el tabulador, cierro el corchete, cierro el paréntesis y estoy calculando la suma de esa columna. ¿De acuerdo? Igualmente puedo esto mismo copiarlo, pegarlo, ¿vale? Me pasa, eh, me pasa algo diferente a lo que me pasaba antes. Claro, ahora estoy copiando esto. ¿Qué es esto? Suma de cantidad. Si copio, suma de cantidad, ¿vale? Esto ya no es como antes. Ahora ya no tengo celdas referenciadas. Estoy nombrando en concreto. Perdón, es PR unidad, no, perdón. PR total, ¿vale? Entonces, ahora, tened cuidado con este tipo de operaciones que antes hacíamos alegremente, copiar y pegar, aunque perdiéramos el formato. En este caso, aquí no estoy referenciando celdas, que la máquina diga, te estoy sumando las celdas que hay arriba, el rango F2, F245, y salto dos posiciones a la derecha y me voy a otro rango. Esto es como que estuviera trabajando con un rango absoluto, ¿vale? Y cantidad es cantidad, la columna de cantidad, ¿de acuerdo? Y es un rango absoluto. Al copiar y pegar, estoy copiando y pegando el rango absoluto. No, no me valdría, tendría que tener cuidado, ¿vale? Con ese tipo de cosas, porque por lo general, cuando un bloque de celdas, una celda, un bloque de celdas, un rango de celdas tiene nombre, estamos trabajando con valores absolutos. Y el copiar y pegar ya no funciona igual que si trabajamos con valores relativos, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, aquí podría poner esto es igual a suma de, abro un corchete y le digo valor impuesto, doy al tabulador, cierro corchete, cierro paréntesis, ahí está el resultado, ¿vale? Obviamente aquí no he puesto los euros, yo podría hacer también esto otro. Puedo seleccionar todo, ¿vale? Puedo seleccionar todo y puedo pinchar y arrastrar con botón derecho. Pincho y arrastro con botón derecho y le digo relléname solo los formatos, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas jugando con esto. Puedo pinchar aquí también, puedo copiar, botón derecho, pegado especial y decirle pégame solo el formato, ¿vale? ¿De acuerdo? Igual aquí puedo copiar, copio, botón derecho, pegado especial, pégame solo el formato. Esto es todo jugar con las distintas opciones que hemos ido viendo. Lo que pasa es que ahora añadimos más cosas y esas opciones puedo utilizar más cosas que no puedo utilizar hasta ahora. Aquí, fijaros que si pongo pegado especial, hay opciones hasta para fórmulas. Pégame solo la fórmula. ¿De acuerdo? Hay muchas opciones, no hay. Vale. Con esto está más o menos. ¿Qué me quedaría por ver aquí? Me quedaría por ver, si yo, por ejemplo, hago la suma, lo que os comentaba, si alguna vez veis, esto ya es, son ya cosas raras, ¿vale? Es abrir un corchete, poner una almohadilla, y aquí, por ejemplo, si pongo todo, ¿vale? Todo es toda la tabla entera, por ejemplo. Si lo veis, sobre todo, porque es que esto ya, utilizarlo tiene menos sentido, utilizarlo a mano. Si pongo datos y cierro corchete, datos es solo los datos, quitando la fila de títulos, perdón, la fila, bueno, sí, la fila de encabezados que se llama, ¿vale? Y la fila de totales, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace referencia solo a los datos o a la tabla completa, tampoco tiene mucha utilidad porque al fin y al cabo trabajamos siempre solo con los datos, ¿vale? Entonces, si no ponemos nada, se da por hecho que la columna, cuando cogemos aquí ya una columna, ¿vale? Estamos trabajando solo con la columna y no con el título ni con la fila de totales, ¿de acuerdo? Igual en hojas súper complejas sí que tiene sentido que empecemos a discriminar con el almohadilla todo, el almohadilla totales, el almohadilla datos, el almohadilla encabezados, ¿vale? Pero aquí si no, no tiene mucho sentido. Sobre todo si lo veis escrito, que entendáis qué es lo que es cada cosa, ¿vale? Bueno, pues creo que no me queda nada. Aquí, obviamente, aunque trabajemos con tablas, me queda aquí lo de la cantidad total, pero tampoco tiene misterio, porque tampoco tiene mayor. Obviamente,
Sigue funcionando el tema de los rastreos, las inspecciones y demás. La única diferencia es eso que habéis visto, que las celdas, en este caso, ya no se nombran, si están dentro de una tabla, ya no se nombran simplemente con la letra y el número de la columna y la fila, sino que se nombran en base a esta nomenclatura por estar dentro de las tablas. Además, si yo quisiera coger la tabla esta y en cualquier momento volver a convertirla en rango, ¿vale? Fijaros cómo está aquí, botón derecho, tabla, la convierto en un rango para quitarme de encima lo que es el objeto tabla. Yo vengo aquí y aquí sigo teniendo, en este caso, la fórmula. Lo que pasa que aquí ahora está referenciada directamente a las celdas, ¿vale? Fijaros, F10, G10, F10, G10. Lo que pasa que aquí ahora la máquina me ha hecho la conversión y me ha añadido el nombre de la hoja, ¿vale? ¿Dónde están? Si yo vengo aquí, ¿vale? Aquí estaba trabajando directamente sobre esta propia celda, estas dos de aquí de la izquierda, y en este caso, como he trabajado sin ser una tabla, no tengo esa referencia. Esta referencia me ha aparecido aquí al haber convertido de tabla a rango. La máquina me dice, sí, estamos aquí y estás trabajando con la celda F10 de la hoja ventas comida tabla. Fijaros cómo se nombra con comillas simples, lo hemos visto antes, ¿vale? Lo hemos visto antes. Y la exclamación para separar nombre de la hoja de nombre de la celda. Y fijaros que la celda me la ha dejado absoluta a la fila, ¿vale? Y relativa a la, perdón, al revés, absoluta a la columna y relativa a la fila. ¿Por qué relativa a la fila? Porque cuando tú pinchas para abajo, ¿vale? Lo que se desplaza es el valor de la fila. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por eso esa es la que tiene que estar sin fijar. Sin embargo, tú arrastras en la columna H hacia abajo y siempre vas a trabajar con la celda esta de F. Y siempre vas a trabajar como segundo argumento con la celda esta de G. ¿Qué hace la máquina? Te lo fija, ¿vale? Te lo deja fijo. Te dice, vas a desplazar hacia abajo y desplazando hacia abajo no hace falta que la columna F sea ni la E ni la G, la dejamos fija, ¿vale? Entonces, eso es lo que os decía de algún caso particular, algún uso particular en el que solo haya que fijar una de las dos celdas. En este caso no haría falta fijarlo, ¿vale? No haría falta fijarlo porque yo esta celda no la voy a arrastrar hacia los lados, voy a arrastrarla siempre hacia abajo. Pero Excel, en previsión de que pudieras arrastrar la celda, el resultado hacia la derecha, siempre te deja como relativa, en este caso, la fila, que es el sentido donde vas a desplazar, y no te mueve la columna para que no te confundas si al desplazar en horizontal, ¿vale? Estás cogiendo datos de las celdas adyacentes. ¿De acuerdo? Es, ya os digo, un uso que aquí no nos importa, nosotros nunca lo ponemos, sabiendo que cuando arrastramos una fórmula, la arrastramos siempre hacia abajo y que nunca vamos a arrastrarla de lado. Excel hace ya uso más correcto de lo que es las celdas absolutas y relativas. Y en este caso me dice, para que incluso cuando arrastres la fórmula hacia la derecha no tengas errores, te voy a dejar fija la columna. ¿Vale? Eso mismo es lo que podríamos haber hecho aquí nosotros. Aquí nosotros nunca vamos a arrastrar el porcentaje hacia los lados. Siempre le vamos a arrastrar hacia abajo. ¿Vale? Realmente lo que necesitamos es que el porcentaje se quede fijo cuando yo me arrastro hacia abajo. ¿Vale? Hacia la derecha y hacia la izquierda no me voy a mover nunca. ¿Vale? Entonces, como yo me desplazo hacia abajo y no quiero que esto se mueva hacia abajo, podría solo haber fijado aquí, podría solo haber fijado, bueno, ahora como lo tengo con el nombre, espera que hacemos una cosa, le quito el nombre, voy a administrador. Aunque esto lo expliquemos, es este, ¿vale? Elimino, acepto, cierro, ¿vale? Y ahora, bueno, claro, esto, esperad que tengo que marcar aquí, ¿vale? Y le voy a poner los $2. Esperad que le pongo aquí y le pongo los $2. Vale, correcto, ¿vale? Y le hago un doble clic, perfecto. Vale.
Lo que os comentaba. Hemos puesto los $2, pero realmente yo lo que tengo que estar preocupado es de que cuando me desplace hacia abajo, esto no se mueva, ¿vale? Cuando me desplace hacia abajo, que es hacia donde yo me voy a desplazar para aplicar esta fórmula. Entonces yo solo tendría que poner realmente el dólar en el número, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces hago un doble clic y no me hace falta poner el dólar en la columna. ¿Por qué? Porque no voy a desplazar esta celda hacia los lados, ¿de acuerdo? O sea, realmente a mí solo me hace falta decir, me voy a desplazar hacia abajo, no quiero que esa celda se mueva cuando me desplazo hacia abajo, ¿vale? Igual sí que me interesa que se mueva si me desplazo a la derecha, ¿de acuerdo? Esta hoja no es para eso, pero igual sí que me interesa que se mueva si me desplazo hacia la derecha, ¿vale? Entonces eso ya será cuestión de ver en cada caso si necesito una opción o la otra. Nosotros nos curamos siempre en salud y ponemos los $2. Sin pensar, ponemos los $2. Sin pensar. Pero siempre estamos haciendo arrastres en vertical. Hay en muchos casos, vamos, muchos, hay en casos en los cuales hay que pensar si el arrastre es en vertical o en horizontal, si necesito o no necesito que se mueva, y en ese caso tengo que jugar solo con uno de los $2, ¿vale? Y dejar el otro. Uno de esos casos particulares es el que nos queda por ver, que no os lo voy a contar ahora en este vídeo porque ya es muy largo, que es el de hacer los formatos condicionales de forma especial utilizando fórmulas, ¿vale? Y en ese caso es obligatorio utilizar las referencias relativas solo a una de las fila o a la columna, ¿vale? Eso ya lo vais a ver. Pero por defecto nosotros siempre trabajamos sin mirar, poniendo las referencias absolutas en las dos. Pero hay muchos casos en los que hay que pensar si nos vale para una, nos vale para la otra. Y Excel eso es lo que nos da aquí. Excel eso ya se lo sabe y Excel solo pone la referencia absoluta donde se necesita. ¿De acuerdo? O pone la referencia relativa donde se necesita. ¿Vale? Bueno, pues en vídeos posteriores os contaré esa parte que nos queda de formato condicional, que sí que es bastante útil utilizando fórmulas, y luego ya sí que empezaremos a ver fórmulas con funciones ya de tipo concreto y ya pues ejercicios prácticos donde nos pueda ser útil, aparte de hacer estas cosas típicas que hemos venido haciendo en estos vídeos, ¿vale?